todo es color de rosas, no todo es muchas veces como pensamos. Y es bien curioso empezar a analizar la Biblia y ver cómo el mismo pecado que hizo caer al hombre más fuerte, el mismo pecado que hizo caer a ese hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y el hombre que Dios había hecho el más sabio, cayeron en el mismo pecado. Y te lo voy a dejar de esta manera. Se llama lujuria. Quiero que sepas que muchas veces las consecuencias de nuestras vidas no es porque el Señor quiera castigarnos, no es porque el Señor quiera ponernos en una reja y decir, no, no, no. La verdad es que Él estableció unas leyes. Y todo porque quiere protegernos, porque sabe el poder del pecado. Pero Él no quiere tomar esa decisión por ti. Él quiere que tú tomes esa decisión porque lo eliges, porque lo amas a Él. Y te voy a mostrar aquí el corazón de Dios en acción. Imagínate que David, que es el hombre del que hemos estado hablando, el tipo se levantó a las 12 del mediodía, primero. El caso es que el tipo sale al balcón y empieza a mirar como, bueno, no tengo como nada que hacer, yo no sé, pero el tipo, pues como era rey, pues podía hacer lo que se le da la gana, pero era rey. Entonces salió al balcón y empezó a revisar, empezó a ver. Y vio una mujer, súper linda la vieja, se estaba bañando. Y le pareció atractiva al man. David ya estaba casado como con 3 vidas. El caso es que después te voy a explicar por qué en Israel, o bueno, en ese momento, pues los hombres tendían a tener varios esposos, o al menos los reyes. El caso fue que la mandó a llamar. Y como la mandó a llamar, pues se acostó con ella básicamente. Cogió, se la llevó para la camita y hicieron sus vainas. El caso es que la vieja sale embarazada. Y en ese momento, pues David se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque el adulterio, que es básicamente lo que él cometió porque él estaba casado y ella estaba casada, merecía muerte. Eso fue lo que Moisés dejó establecido, porque eso le dijo Dios, que eso merecía muerte. Entonces yo creo que ahí ya, empezó como a temer. Lo segundo fue que él empezó a buscar la manera de matar al esposo de la vieja. Empezó a buscar la manera imposible de matarlo dormido, de matarlo, o de hacer simular todo. ¿Y cómo lo quería hacer simular? Es que la vieja se fue donde el man se fue donde la familia, se casó con su esposa y ya pues el hijo es de él. O sea, David no quería responder, mucho descarado. Y buscó la manera de emborrachar al man. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, pues obviamente casi todos los hombres estaban diseñados o eran o estaban en el ejército, ¿sí? Entonces él como que no quería dejar el ejército porque quería estar ahí al mando, quería estar ahí cuidando. O sea, como que el Señor evitó todo para que él no se fuera. Y intentó hasta emborracharlo y él no se quiso ir. Él no se quiso ir. Entonces la idea de David fue, listo. Este tipo no lo pude sacar, no quiso ir donde su familia, lo emborraché para que se fuera. Tampoco quiso. Cuando tengamos la guerra, lo voy a entregar. Que él vaya solito y nadie más va a ir. Entonces, ¿cómo me pongo la idea? Él avanzó de primeras y todos iban detrás de él. Y claro, cuando lo ven de primeras a uno solito, pues chao, hasta ahí fue. Y así pasó. Permitió que mataran a Urias, que se llamaba así el esposo de la China. Y todo fue plan básicamente de David, porque si no, pues no hubiera muerto. Y ahora quiero leerte, eso lo puedes encontrar en 2 Samuel 12. ¿Qué fue lo que pasó? Y te lo voy a desmenuzar un poquitico. Lo voy a tratar de ser lo más conciso y lo más rápido posible. Por lo tanto, el Señor envió un profeta a Natán para que le contara a David la siguiente historia. Quiero que sepas que Natán primero es un profeta, pero más que eso es Dios hablándole y confrontando su pecado. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganaba en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño, bebía de su vaso y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la oveja del rebaño del hombre, la mató, la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso y dijo, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que robó y por no haber tenido compasión. Eso que él dice haberle entregado 4 ovejas, básicamente es una de las leyes de Moisés, ¿sí? De todo lo que Dios le dejó, como se estableció al pueblo de Israel en sí. Entonces ahí como que él se acuerda de eso. Y entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre.
El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Saúl, pues recuerda que es que fue el anterior rey antes de David, y el man pues le hizo muchas cosas malas a David. El caso es que Dios acá le dice, recuerda que yo te libré del poder de Saúl, además te di todo Israel literalmente. ¿Por qué entonces despreciaste las palabras del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Dios estaba dolorido con David por lo que hizo, porque él no quería la muerte de Urias, porque Urias también era su hijo. Pues mataste a Urias, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos haré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que eso suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Muchas veces no podemos controlar cosas que pasan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro pecado nos alcanzará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia está establecido todas las advertencias para que evitemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que suframos. Quiero que tengamos esto en cuenta. Dios no creó al hombre para sufrir. Dios creó al hombre para que él se deleitara en su creación. Esa fue lo que Dios pensó. Y cómo quiere o cómo Dios se deleita en nosotros, viéndonos felices. Es lo mismo que un papá con su hijo. Ahora bien, él puso leyes. ¿Por qué? Porque él sabe que si nosotros tomamos la decisión de entregarnos al pecado, al maligno, él puede hacer con nosotros esto que dice acá, eso que les acabo de leer. Pero ahora quiero que veas el corazón de Dios aún más en acción. David confiesa su culpa. Entonces David le confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Es duro porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Las siguientes renglones del libro dicen sí, que el chino pues nace, pero pues se muere, no logró seguir viviendo. Y me parece curioso esto. David se empieza a poner como loco en el tiempo del niño, de verlo enfermo, de ver como, ay, ¿por qué no me están saliendo las cosas? Hizo un ayuno, oró y clamó al Señor y nada. De inmediato David se levantó del suelo cuando supo que se murió. Se lavó sus pies, se puso lociones y cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo, a la iglesia, a orar al Señor, y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. El tipo yo no sé cuántos días llevaba sin comer. El tipo no sé cómo, si estaba oliendo feo, no sé, pero el man apenas supo de la muerte, se levantó del suelo y fue al tabernáculo. O sea, el tipo ahí muestra todavía su corazón cuando era el pastor. El tipo era así literalmente, él iba y adoraba al Señor con todo, con todo. Y aún yo creo que en un momento muy fuerte eso, ya por su error, fue y adoró al Señor. Eso fue una enseñanza muy fuerte. Pero adicional a eso, luego de todo eso, pues obviamente la mujer, en este caso ella se llamaba Betsabé, pues se pone muy triste, perdió un hijo. Yo creo que para ningún papá debe ser chévere perder a su hijo. Pero vean lo que dice, es que la Biblia, la Biblia es una cosa loca, y ver el corazón de Dios en acción es también una loca, es una cosa loca. Entonces David se volvió a acostar con ella, ellos ahí ya eran pareja, se me olvidó decirles eso, David se casó con ella, apenas murió el ex esposo, y se casó con ella, y entonces ellos se acostaron y tuvieron otra vez otro embarazo. Quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jeías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Dios castiga, y no castiga de una manera como el mundo cree que castiga. Porque como el mundo cree que castiga, esas son las consecuencias que tú le dices, la autoridad que le dices al maligno. Dios castiga para enseñarte, para redimirte y para buscarte de nuevo y no dejarte que caigas en lo mismo.
Ese es el verdadero castigo de Dios, porque así lo hace un padre con su hijo. Un padre con su hijo, no, de pronto sí le puede pegar una palmada, pero lo hace con todo el amor del mundo, para que él mejore esa actuación que tuvo y después lo va a seguir amando y guiando. Así de fácil. El Señor de pronto así, ¡pah! La cachetada, reaccione, reaccione, reaccione. Pero solamente para qué? Para mostrarte que tú tienes que hacer lo que muchas veces crees, porque vas a terminar afectando tu realidad. Después el Señor los consuela con un hijo que se llama Salomón. ¿Tú sabes quién es Salomón? Yo sé que has escuchado a Salomón en algún momento, creador de los proverbios. Después de David fue el que siguió con Israel. En un video de estos que estaba grabando, él fue el que le hizo el tabernáculo a Dios. O sea, hizo la iglesia. ¡Wow! Una cosa loca. O sea, y dice acá, el Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedías, que significa amado del Señor. Amado del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Lo que tenemos que entender es que su vara y su callado es para... Bueno, su vara y su callado no, pero sí su vara, su mano y su vara. Y en algún momento buscan guiarnos, sí puede ser fuerte, pero es para que aprendamos la lección. Y mira, Dios nunca dejó solo a David por su pecado. Dios nunca te va a castigar de una manera que tú no vas a poder superarlo. Al contrario, lo va a hacer para que tú aprendas de esa lección, para que tú sepas qué camino tomar y para que entiendas que el Señor es tu Dios y que a Él debe ser toda la gloria, la honra, el honor. Y que si no honras su palabra, que si no honras lo que Él ya dijo, sus palabras, vas a terminar afectado. Es que somos nosotros tontos los que nos afectamos. Pero quiero ya terminar con esto y son las consecuencias que tuvo exactamente el pecado, porque pues eso ya está más adelante y pues no me voy a poner a leerte toda la Biblia. Pero sí quiero que veamos qué fue lo que pasó. Lo primero fue la muerte del niño, que esa ya te la conté. Lo segundo fue que empezó a haber un conflicto familiar violento. Uno de los hijos de David viola a su media hermana y otro hijo de los hijos de David lo mata al que lo violó. Fue como lo primero. Lo segundo, es más o menos como tengo entendido la historia. Te lo estoy tratando de resumir muy, muy fácil. Uno de los mismos hijos yo creo que fue el mismo que violó a una de las hijas o sea, a su propia hermana, se rebeló contra su papá y creo que le quiso quitar el reinado. Le quiso quitar el trono que él tenía en Israel y lo persiguió tanto así, creo que lo volvió a llevar a las cuevas como lo hizo Saúl. La cuarta consecuencia de eso fue que Absalón, que bueno, así se llama el pelado, se acostó con las concubinas de David, o sea, con las viejas, con las esposas de David, en público. Todo Israel supo que su hijo, que el hijo del rey, se acostó con sus esposas, no sé si de pronto hasta con su mamá, porque hasta ese punto no he llegado. Yo te estoy leyendo acá como algo muy resumido de lo que estoy buscando. Y división de Israel. A la final ya creo que ya no está Salomón, ya no está David, y empiezan a tomar bandos, los de Absalón y los de David. Me imagino que más o menos como pasó cuando fue Saúl, el bando de Saúl y el bando de David. Y eso hizo que una nación entera, por un pecadito. Creo que Dios habló. No tengo más por decir. Si necesitas de mi ayuda, si necesitas de pronto, si tienes alguna pregunta de la Biblia, si tienes alguna pregunta del Señor, si tienes alguna pregunta, primero pregúntale a Él. Y segundo, si puedo ser de tu servicio, si puedo ayudarte en algo, aquí voy a estar. Voy a dejar mis redes, siempre las dejo ahí, mis redes sociales, voy a dejar mi número. Escríbeme, acabo de estar. Estoy al servicio tuyo, estoy al servicio de las personas, estoy al servicio de Dios. Y quiero que entiendas que Dios es bueno, que si Él de pronto nos puede castigar, pero lo hace, y eso compartía en uno de los versículos que publiqué estos días, lo hace porque Él nos ve como sus hijos y nosotros somos, y Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y si pone su mano fuerte es para corregirnos, no para castigarnos y hacernos sufrir. Eso no es lo que quiere Dios y creo que te lo dejé muy claro. Dios amó al niño. Dios amó al niño. Aún en adulterio, Dios amó al niño. Aún en pecado, Dios amó al niño. Dios amó
al niño que está viendo esto, a la niña que está viendo esto.